Contando el cuento con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento, mi nombre es Ángel Guzmán. Hoy traemos la exclusiva de la entrevista con Rodrigo Muray, que nos va a presentar su monólogo Leonardo. Todo esto va a ser el 30 de septiembre a las 8:30 en el Teatro de la Ciudad. Esto es Contando el cuento. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Ángel. Qué gusto tenerte en Querétaro. Es un placer poder estar en esta hermosísima ciudad con un hermosísimo teatro, con una hermosísima gente. Sí, sobre todo la gente, ¿no? Que sí, bueno, también. También. Bueno, la gente te conoce en las novelas, en el cine, no se diga, pero sobre todo en el teatro. Sí. También eres director, escribes. Sí. En todas esas facetas, ¿cuál de todas esas te llena como ser humano? ¿Te deja más, te llena más, te sientes más identificado? Porque aunque tienen puntos en común, siempre son diferentes, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que es como para empezar con la tabla rasa, diría que son tres lenguajes distintos, el cine, el teatro y la televisión. Pero como lo son también el francés, el inglés y el español, ¿no? ¿Cuál más hermoso? ¿Por qué tendríamos que pensar que Molière escribía mejor que Shakespeare o mejor que Cervantes? Las tres lenguas son divinas, al igual que seguramente también el alemán y el coreano, el que tú quieras. Sin embargo, yo me casé con el teatro y tengo dos amantes, el cine y la televisión. Un amante, el cine es caro, es difícil de salir, es un amante que te exige mucha atención y es un amante celosa. El cine es un amante celoso. Y la televisión, sin ánimo de ofender ni a la profesión ni a la televisión, es simplemente más golfa, ¿no? Y es más fácil en el momento que prácticamente quieres tener una relación con la televisión, la puedes tener. La televisión es más rápida, la televisión te permite, exacto, esa es la palabra con la televisión. Con la televisión te echas rápidamente un rapidín, ¿no? Así de fácil. Y el cine requiere salir a cenar y comprar flores y qué sé yo, como un amante de la antigua. Y con el teatro estoy casado. Pero el no teatro te vas a divorciar del teatro. No puedo divorciarme del teatro. El momento que me divorcie del teatro, estoy muerto. No, el teatro es... Y el teatro tiene esta retroalimentación extraordinaria que no tienen el cine y la televisión. Y el teatro tiene un carácter de estar en crisis hace más de 3,000 años. Y entonces eso lo vuelve fantástico. ¿Has trabajado en la radio? Porque, sí, por claro. ejemplo, yo te he escuchado en podcasts y en YouTube con videos de casi 2 horas y uno no se aburre, te escucha uno fascinado. Sí, he trabajado en la radio y me encantaría volver a hacerlo, que ese es otro lenguaje, evidentemente. Es demandante. Para que la radio pueda llegar a tener medianamente una audiencia, pues tienes que invertirle muchas horas. Y no puedo estar dividido en tantos proyectos. Entonces, básicamente estoy enfocado desde hace varios años a mi carrera como actor. Ahora, siempre he sido muy curioso, de ahí también la similitud que tengo con Leonardo, o por lo menos ese es un carácter que nos identifica a mí como ser humano con él, la curiosidad. Y esa curiosidad me ha llevado a escribir, a producir, a dirigir, a hacer mis propios trabajos y poder presentarlos, pero básicamente desde el punto del actor. Y yo ahí te preguntaría algo que tengo desde hace días con eso manejando en mi cabeza. ¿No te da miedo al fracaso? Claro, pero es un miedo como el miedo cuando estás tú, digamos, desarrollando este sentido de lo desconocido, y el fracaso y he aprendido a través de este proceso con Leonardo, que el fracaso es un camino que tenemos que enfrentar, y no solo eso, sino que cuando llega hay que abrazarlo y decirle gracias al fracaso. Es una frase que repito constantemente con mis alumnos en la universidad. Doy clases hace 10 años, de hecho por ahí anda Aurora, mi adjunta, y les digo, ¿qué es lo que va a pasar cuando intentemos la siguiente escena?
les apuesto 100-0 a que vamos a fracasar. Y el fracaso tiene que ser algo que agradezcamos porque nos permite la posibilidad de volver a intentarlo. Si el fracaso no fuera algo que nos beneficia, se llamaría derrota o se llamaría pérdida. ¿Crees que...? Y el fracaso es, maravilloso, de tal suerte que Leonardo establece el fracaso como una escalera y los peldaños lo llevan a escalar al éxito. Pero los peldaños del éxito están llenos de fracasos. ¿Crees que eso te una a Leonardo da Vinci? Absolutamente. Eso y varias constantes humanas, como el amor, como el deseo, como la risa, como las ganas de hacer pipí. No importa si eres el rey o el esclavo, vas a tener la sensación de amar a alguien. Y no es exclusivo de una clase social, o de un color de piel, o de una mentalidad, o de una creencia en fe. Es una condición humana. Todos los seres humanos tenemos estas constantes humanas en donde nos identificamos entre nosotros. Leonardo fracasó, claro que fracasó. La obra habla de 3 momentos en donde Leonardo da Vinci fracasa y lo humaniza, lo desmitifica, lo baja del pedestal, lo quitamos de un genio para convertirlo en un ser humano. Sí, porque a veces nada más vemos lo del genio, pero no vemos lo de atrás, ¿verdad? Antes de genio, ¿qué fue? Humano. Y ese humano es el que a mí me interesa presentarle a la gente. Porque yo que voy a hacer presentándote la última cena. Claro. Pues ya la conoces, sí. La admiramos y la aplaudimos. Y sabemos que es un mural que se escamó y se cayó de la pared. Y ese es uno de los fracasos de Leonardo. Y por eso estás aquí en Querétaro. Porque ¿qué nos vas a presentar? El 30 de septiembre voy a presentar el 30 de septiembre a las 8:30 en el teatro, en el hermosísimo teatro de la ciudad, voy a presentar el monólogo Leonardo da Vinci. Y Leonardo es un monólogo que trata sobre la vida de Leonardo, acompañado de la vida de un actor que se llama Rodrigo, que está interpretando el monólogo de Leonardo da Vinci. Es decir, es un juego del teatro dentro del teatro, donde rompo la pared, la cuarta pared, constantemente para hablar con el público y viajar del siglo, de finales de 1400, principios de 1500, al año 2023, a nuestro México convulso del día de hoy. ¿Para quién es esta obra? ¿Para qué público? Todos. ¿Para todos? Sí. Creo que los niños menores de 12 años podrían sentirse un poquito fuera de lugar simplemente por el discurso. Claro. Pero yo calculo que un chavo de 12 en adelante, mi hijo tiene 13 y la goza muchísimo, ¿no? Claro. Hasta los más viejos. Sí, es para todos, pero particularmente para aquellos que quieran volverse a sentir seres humanos. Porque estamos muy hechos básicamente como del mismo molde ya. Todos tenemos teléfonos celulares que son más inteligentes que nosotros. Si no tienes 140,000 followers, no eres nadie. Si no viste el anuncio que estaban haciendo en este momento en Twitter o en X o como se llame ahora, estás fuera de la jugada. Y a mí me parece que no. Es justamente un proyecto en el cual reúno a la gente para poder hablar con la gente a partir del monólogo, y cuando termina el monólogo me quedo platicando con la gente para terminar de conocernos y de reconocernos como seres humanos. ¿Cuándo nació este proyecto en ti? ¿Ya tiene mucho tiempo? Sí, a mí me presentó mi papá a Leonardo da Vinci como un ser humano, no como un genio. Y ese día se sembró una semilla en mí. Y luego empezó a florecer este árbol, o empezó a crecer años después, cuando vi los diseños de Leonardo que hizo sobre escenografías, vestuarios y máscaras para teatro. Y en ese momento explotó mi cabeza y dije, tengo que hacer un monólogo sobre Leonardo da Vinci. Y luego se reafirmó cuando conocí a Sebastián, y Sebastián me presentó una pieza que transforma el espacio de manera topológica, utilizando la geometría euclidiana. Y este transformer, este cubo de 30 centímetros por lado, se abre por la mitad y de pronto se abre nuevamente por la mitad y se transforma en una pieza completamente distinta a la original. Entonces dije, esa es la escenografía que yo tengo que usar apelando a la imaginación del espectador.
esta pieza de arte transforma el espacio y me permite viajar de Florencia a Milán, a Roma, a México en cuestión de segundos. Y empecé a escribir el monólogo, te digo, hace como 15 o 16 años y sigue en un proceso de transformación. ¿Ya lo ibas a presentar antes de la pandemia o ya fue hasta después? Fue después porque justamente en el periodo pandémico terminé de consolidarlo. Ah, ya, perfecto. ¿Cuánto dura esta obra? 1 hora y cuarto. Se va rápido, yo creo. Pues, en realidad, el monólogo, cuando lo escribí, el primer tratamiento del monólogo duraba más de 2 horas. Más de 2 horas. 2 horas y 20, una cosa así. Y había muchos episodios que a mí me parecían como que no tenían el músculo dramático que necesitaba tener un monólogo. Es un monólogo que sí, llega, divierte, emociona y toca fibras sensibles del espectador, sin duda. Pero para eso necesitaba justamente puro músculo. Y le quité a lo largo de la pandemia pues toda la grasa y lo dejé solamente en músculo. Y termina siendo un evento en donde, claro, la gente me dice, pero podría seguir. Sí, hombre, claro. Pero no tendría el impacto que necesita tener el día de hoy. En este México, el día de hoy, ese monólogo dialoga muy bien con el espectador. ¿Crees que Leonardo era un futurista? Absolutamente. Un adelantado a su época. Un visionario. Un hombre curioso como lo fue Julio Verne. O como actualmente lo estamos viendo en los que estudian los aceleradores de partículas, ¿no? En este acelerador increíble que pasa a través de Suiza, Francia, Italia, y es un acelerador que, imagina, son futuristas, es gente que los que están planeando en este momento ir y colonizar Marte. ¿Y tú eres así? ¿Tú eres así en tu vida diaria? No, bueno, sí me gusta pensar en qué va a suceder con la humanidad dentro de 1000 años, ¿no? Porque yo escuchaba una parte de ti cuando estabas en la escuela, en la universidad, ¿sí? Que dabas, todavía estando ya en la universidad, dabas clases en preparatoria, algo así, ¿no? Exacto. Eso me habla de un hombre inquieto, un hombre que no espera a que lo busquen, sino él, un hombre que va a buscar. Me imagino esto también Leonardo, no esperaba que le pidieran las pinturas o los inventos, sino él en su inquietud ponía ahí en el papel las cosas, ¿no? Gran parte de la vida de Leonardo se le califica como alguien que no terminó muchos de sus trabajos y que nunca concluía las cosas que le pedían, pero era porque tenía la curiosidad imperiosa de probar otra flor, como un picaflor que iba de flor en flor, y fue de todo. Fue un polímata, es decir, fue urbanista, fue ingeniero, fue filósofo, fue botánico, fue paleontólogo, fue tantas cosas que cualquier materia de cualquier universidad en el mundo diría, no, pero es que a Leonardo le faltó arquitectura. No, ahí estaba. Es que a Leonardo le faltó anatomía. No, ahí estaba. O sea, realmente hizo todo. Y yo, dentro de esta curiosidad, si es que me empata la curiosidad con él, siempre quise ser director, pero actor, pero productor, pero camarógrafo, pero fotógrafo, pero diseñador de vestuario, pero músico, y me gusta la disciplina entera. Y creo que bien dices, porque yo empecé a dar clases cuando estaba en sexto de prepa. En sexto de prepa di clases a los chavos que estaban en secundaria. Al mismo tiempo que yo empezaba la carrera, di clases luego en el instituto escuela y durante más de 10 años llevo dando clases en la universidad. Entonces, sí hay un espíritu en mí inquieto y esa inquietud, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel, creo que proviene de la curiosidad. Para terminar, dicen que el hábito no hace al monje, pero si no fueras tú actor ni director, ¿serías médico? Lo pensé antes de entrar a la universidad y sí, tengo una madre médico, ella es doctor. Creo que también por ella tengo el gen de la curiosidad, porque también es arquitecto. Imagínate qué par de carreras estudió mi madre.
Pero decidí ser actor porque siendo actor tenía la posibilidad de ser médico en muchas ocasiones y así fue. He sido médico en una telenovela, en un comercial, en otra telenovela. O sea, el doctor está y te queda presente. El hábito, y cuando sí, claro, y de pronto digo, podría ser claramente un doctor, ¿no? Claro. Un médico. Me gusta mucho la disciplina de la medicina, muchísimo. Admiro y aplaudo mucho a los doctores. Pero creo que mi vocación era la actuación. Rodrigo, pues sé que el tiempo es corto y te lo agradezco mucho. Tú eres el que se quiere ir, yo por mí me puedo quedar platicando contigo el tiempo que quieras, Ángel. Por respeto a los demás, pues así lo hago. Sobre todo a los espectadores, así de, ¿saben qué? Ya váyanse, ya vamos a cerrar. Te deseamos el mejor de los éxitos, yo sé que lo vas a tener porque eres aparte de un buen actor, una excelente persona. Muchas gracias, Rodrigo. Vayan, Claro vas a ahí verla. Ahí vamos a estar. Guadalupe, vayan, el 30 de septiembre a las 8:30 en el Teatro de la Ciudad. Es más, es una orden marcial. Ahí nos vemos. Esto es Contando el Cuento.